Vamos con este ejercicio. Halla la tasa de variación media de f de x igual a 4 partido de x en los intervalos 1, 3 y menos 2, menos 1. Bien, ¿cómo se calcula la tasa de variación media? La tasa de variación media no es más que saber la pendiente, si es creciente o es decreciente. La tasa de variación media en un intervalo AB es igual a f en B menos f en A partido de B menos A. Esto es lo mismo que decir, a ver, yo tengo aquí una función que me hace, por ejemplo, que digo, esto de aquí, esto es A, esto es f de A, esto es B y esto es f de B, y lo que me está diciendo que calcule f de B menos f de A, o sea, que calcule este incremento de altura, ¿vale? Dividido entre esta longitud. Esto es f de B menos f de A, lo veis, ¿no? F de B menos f de A te da esto. Si esto es 4 y esto es 2, o mejor dicho, 1, 4 menos 1 es 3, esto es 3, ¿vale? Porque llega hasta el 4, esto llega hasta el 1, 4 menos 1, esto es 3. Y dividido entre la longitud, o sea, entre lo que anda. Si esto es 5 y esto es 2, sería este trocito de aquí, sería 5 menos 2, sería 3. ¿Lo veis, no? Y lo que nos dice es que si esto es positivo, la función crece, y si esto es negativo, la función decrece. Evidentemente, si es así positivo, esto será positivo porque sube, este número será mayor que este, y esto siempre es positivo, ¿vale? Porque se mira de izquierda a derecha. Eso es lo que es la tasa de variación media, simplemente saber si la función crece o la función decrece, calcular la pendiente. Bien, pues vamos a ello, ¿vale? Siempre os tiene que dar que lo calculéis en un intervalo. Y ojo, en un intervalo donde la función tenga dominio, si no, no tiene sentido, porque si la función existe en este dominio no puede calcular la pendiente. Aquí vemos que f de x es 4 partido de x, y el dominio es todo r menos cuando esto vale 0, cuando el denominador vale 0, que es x igual a 0. Y x igual a 0, que no está dentro del dominio, no pertenece al intervalo 1, 3. Bien, pues vamos a calcular la pendiente, ¿vale? Esto sería A y este sería B. Y tenemos que la tasa de variación media en el intervalo 1, 3, la tasa de variación media de f de x, ¿vale? Aquí me ha faltado un f de x. ¿Vale? Porque la tasa de variación media de algo, ¿no? La tasa de variación media de f de x en el intervalo 1, 3 es igual a f de b. ¿Cuánto vale la función en 3? ¿Vale? La función en 3 es 4 partido de 3. ¿Dónde está la x? Pongo un 3. Pues sería f de b sería 4 tercios, que es f en 3. Bueno, lo voy a poner aquí mejor, pasito a paso. Sería la función en 3 menos la función en 1 dividido entre 3 menos 1, ¿vale? Porque esto es A y esto es B. Sigo aquí, igual, este igual es este. F en B, ¿cuánto vale la función en 3? En 3. Cuando está la x pongo un 3, sería 4 tercios, ¿no? Lo veis, ¿no? Menos la función en 1, cuando la x vale 1. 4 entre 1. Bien, 4 entre 1 es 4. Dividido entre 3 menos 1, que 3 menos 1 es 2. 4 tercios menos 4. 4 tercios menos 4, si lo hacemos, esto va a dar un número negativo, ¿vale? Pero lo hacemos 4 tercios, aquí como tuvieron 1, mínimo con un múltiplo de 3 y 1 es 3. 3 entre 3 es 1, 1 por 4, 4, menos 3 entre 1, 3, 3 por 4, 12. Digo aquí, 4 menos 12 es menos 8, partido de 3, dividido entre 2. Esto es igual a menos 8 partido de 6, ¿vale? Porque el 3 que está aquí dividiendo se pasa aquí. Y esto es negativo, ya lo que te dé. A ti lo que te importa es el signo, es negativo. Si es negativo, ¿qué le ocurre? Que la función es decreciente. Por tanto, aquí
¿vale? Borro todo esto, ¿bien? Para poner que en el intervalo 1, 3, esta función es decreciente, porque la tasa de variación media es negativa. Bien, ahora vamos a calcularlo en el intervalo menos 2, menos 1. Otra vez volvemos. El menos 2, menos 1 pertenece al dominio, o sea, es continua la función en este intervalo, sí, porque la función no tiene dominio en x igual a 0, y el 0 no está entre el menos 2 y el menos 1, ¿vale? Antes se me olvidó decirlo. En este intervalo tiene que tener dominio la función en todo este intervalo, o sea que es continua, ¿vale? Que no hay ningún salto en la función. Y el único salto que puede haber aquí es cuando le equivale 0, porque si la equivale a otro número diferente a 0, la función no tiene problema. Y el 0 no está entre el menos 2 y el menos 1, pues aquí la función es continua, tiene dominio. Bien, pues nada, vamos a ver. Esto es la tasa de variación media de f de x en el intervalo menos 2, menos 1, este es a y este es b, es f de b, que es f de menos 1, ¿vale? Menos f de a, que es f en menos 2, dividido entre menos 1 menos 2, ¿vale? b menos a, y a es menos 2. F en menos 1, ¿cuánto vale la f en menos 1? Pues lo hago aquí arriba, f en menos 1 es igual a 4 partido de menos 1, esto es igual a menos 4. Sigo aquí, f de menos 1 es menos 4 menos, ¿cuánto vale f de menos 2? F de menos 2 es 4 partido de menos 2, donde está aquí pongo menos 2, y esto es más entre menos y 4 entre 2, 2. Menos 2. Dividido entre menos 1 menos 2. Menos 4 menos 2, esto es más 2, dividido entre menos 1 menos 2, esto es más 2, ¿vale? Menos 4 más 2, esto es menos 2, y menos 1 más 2, esto es 1 positivo. Esto es menos 1, la función es negativa, la función también decrece en este intervalo, ¿vale? La función es decreciente, aquí también es decreciente. Decreciente porque la tasa de variación media me ha dado negativa.